tardes para todos nuestros televidentes. Un saludo muy especial para todas las personas que están pendientes del programa en este momento. Saludamos a los que nos ven acá en nuestro municipio y a las personas que nos ven a través de los demás canales comunitarios que retransmiten nuestro programa. Esperamos que la familia esté reunida, ya que hoy tendremos un programa muy educativo. Vamos a hablar acerca de la autoridad y libertad, cómo los padres, los educadores o las personas que están guiando a los jóvenes, a los niños en este proceso de educación pueden fomentar esa autoridad y esa libertad en el hogar, que es algo un poco complicado. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema. Esperamos pues que estén atentos con nosotros. Yo no me encuentro sola, también me encuentro con mis demás compañeras. Saludo muy especial a Zuleima, Ani, Natalia y Juliana. Qué bueno compartir con ustedes otra emisión más. El gusto es todo mío también, Kelly, y el resto de compañeras estar de nuevo compartiendo la tarde de los jueves con ustedes y con los televidentes que nos ven a través de Sonsón TV, el programa de Zona Femenina. Como ya lo hablaba Kelly, vamos a hablar de algo muy importante y también vamos a explicarles, digamos, un poquito a los televidentes cuál es la diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Ustedes, los papás en la casa, para que tengan muy en cuenta en cómo plantear las reglas en la casa y hacerlo pues de la manera adecuada. Claro que sí, Juliana. Como ya lo había mencionado, el día de hoy vamos a tener un tema bastante importante para toda la familia. Aprovecho entonces también para darle un saludito a todos nuestros televidentes que cada 8 días se conectan con nosotros en este programa Zona Femenina, y también agradecer muy especialmente a todo nuestro equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta sus hogares. Así es, Zuleima, entonces un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, hoy con este tema tan importante como es la libertad y la autoridad, para saber hasta dónde debemos llegar, no exceder los límites. Y saludo también a Natalia. Hola Ani, un saludo especial también para todos los televidentes. Qué alegría encontrarnos de nuevo en este espacio donde como siempre tratamos de tocar temas que vinculen a toda la familia. Hoy, como ya lo hemos dicho y lo han dicho mis compañeras, vamos a hablar acerca del tema de la autoridad y la libertad, pero también del autoritarismo y el libertinaje, que digamos que son la parte antagónica de todo este proceso educativo. La formación de los hijos es algo muy importante y bueno, no somos realmente nosotros los más expertos, o nosotras en este caso las más expertas para hablar de este tema, pero créannos que tratamos de hacer las investigaciones en unas fuentes pues muy adecuadas desde la parte psicológica, y también las investigaciones para que ustedes ahonden un poquitico más acerca de este tipo de temas que tratamos en el programa. Les prometemos ya para de las últimas o las próximas pues emisiones vamos a tener, aprovechando el mes de octubre, unas manualidades muy interesantes que hacen relación pues al mes de octubre, al mes de lo que denominamos nosotros comúnmente el mes de las brujitas. Vamos a tener algunas manualidades para la próxima semana, así que vinculando también un poquito lo que son los temas familiares con este tipo de arte también, que nos permite socializar un poco con la familia y con los amigos, depende con las personas con que hagamos la manualidad. Y lo digo por mí misma, yo estuve en estos días, muchachas, haciendo fantasmas, haciendo calabazas, en fin, todo eso ayuda a distensionarnos un poquito, a salirnos de esta rutina, a salirnos de la monotonía en la que nos encontramos, sea en el trabajo, sea en el estudio. Entonces también sería chévere tener dentro de 8 días este espacio. Bueno, no vamos a dar más preámbulos porque iniciamos entonces con nuestro tema, y precisamente Kelly nos investigó algo muy importante acerca de la autoridad, que cómo se conquista la autoridad. Según la investigación, se conquista mereciéndola. Así que vamos a escuchar. Preadolescentes, autoridad y libertad. La libertad es la adecuada gestión de las ganas y unas veces habrá que seguirlas y otras no. José Antonio Marina. La autoridad se conquista mereciéndola. La autoridad puede depender mucho del temperamento, de la forma de ser de cada uno. No obstante, puede adquirirse, mejorarse o perderse conforme a normas seguras que convienen conocer.
Cuando a un padre o a una madre o a un profesor no le obedecen en condiciones normales, claro está, la falta no está de ordinario en los chicos, sino en quien manda. Repetir órdenes sin resultado, intervenir constantemente, mostrar aire dubitativo o falta de convicción y seguridad en lo que se dice, son las causas más habituales de la pérdida de autoridad. No ha de confundirse autoridad con autoritarismo. La dictadura familiar requiere poco talento, pero es mala estrategia. Ser autoritario no otorga autoridad. Hay quien piensa que el éxito está en que jamás le rechisten una orden, pero eso es confundir la sumisión absoluta de los hijos con lo que es verdaderamente autoridad. No saber distinguir entre poder y autoridad. El poder se recibe, la autoridad hay que ganarla. El buen lid se conquista mereciendo. Mandar es fácil, conseguir ser obedecido ya no tanto, y lo que exige un auténtico arte es conseguir que los hijos obedezcan en un clima de libertad. En edades tempranas era más fácil, pero con el tiempo las cosas se van haciendo difíciles, hay una mayor contestación, el chico se revela con más fuerza ante lo que no entiende. Esto llega con la adolescencia, o antes, a veces con motivo de la adolescencia de un hermano mayor, y en cualquier caso antes que otras generaciones. Si los padres hasta entonces han buscado de la imposición, el fracaso educativo se puede asegurar. El chico tiene ahora 10 o 12 años, ya no es una criatura que obedece, porque sí, dentro de poco será un hombrecito biológica y psicológicamente independiente. Prepáralo para que pueda elegir libremente lo mejor. No tengas miedo a la libertad, enséñale a pensar y a decidir. Educar en la libertad es difícil, pero es lo más necesario, porque hay padres que por afanes de libertad no educan, y otros que por afanes educativos no respetan la libertad, y ambos extremos son igualmente equivocados. La mentira, además de inmoral, es mala aliada e indica pobreza de recursos. Si actuamos con rectitud, no será preciso mentir, todo tendrá su explicación natural. No sería nada formativo, por ejemplo, aunque sea en cosas de poca importancia, que vieran a su padre decir que no está cuando recibe una llamada telefónica inoportuna, o que no advierte al dependiente que le ha devuelto dinero de más, o que cometa cómo ha engañado con una tontería al hermano pequeño que no quería tomarse el biberón, o muchas otras actuaciones semejantes. Bueno, y ahí estamos viendo un BTR muy interesante, lo que nos explica que la autoridad hay que ganársela, el poder es el que se recibe. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacer para ganarnos esa autoridad? Que no sea solamente poder y que no se convierta en una dictadura. Lo más asertivo posible para lograr esto es como tratar de ganarse la confianza del niño, y no solo esto, que también exista diálogo con la familia y que también exista como esa confianza para poder decir las cosas. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos podemos ganar una buena autoridad en una forma que no sea una dictadura? Sería implementando el ejemplo. Por ejemplo, los padres son ese modelo que los niños pueden seguir, porque si por ejemplo el papá llega borracho o el papá es grosero con la esposa o dice mentiras, entonces el niño va a tomar esto como un ejemplo y ya no va a ser raro que el niño sea grosero con la familia o que diga mentiras. Y ustedes no han escuchado, antes de que intervenga Kelly, no han escuchado a veces a los hijos, sea indiferentemente si es el papá o es la mamá, porque al ser zona femenina no estamos sacando la cara solo por las mujeres, cuando dicen, no, es que, ¿por qué si mi papá lo hace? ¿O por qué no lo puedo hacer yo si mi mamá lo hace? Recordemos que somos un referente, como ya lo decía Zuleima, para los hijos, por lo tanto es con el cómo se
un niño aprende. ¿Cuál es la mejor forma? Con el ejemplo que quienes les damos, pues las personas adultas que vivimos con el pequeño, con el joven. No necesariamente tiene que ser el papá o la mamá, porque realmente si todos somos miembros de una familia, de ahí tenemos también una responsabilidad de que con nuestro ejemplo estamos educando a ese joven, esa joven, ese niño o esa niña, Kelly. Así es, Natalia, todo lo que ustedes han dicho es realmente cierto. Como decía Zuleima, la autoridad se gana empezando con el ejemplo. Los padres son un modelo a seguir y es lo primero que los hijos van a ver. El segundo paso es la comunicación, el diálogo con los hijos. Comunicación no es llegar y discutir y decirle que esto no lo vuelva a hacer porque si lo hace lo voy a castigar o le voy a quitar lo que más le gusta o lo voy a mandar a un internado, pues lo voy a castigar de esa manera. Entonces eso no es comunicación. Comunicación es sentarse, hablar con su hijo, con su hija, respetar sus opiniones, decirle en qué está fallando, también aceptar los errores que tienen como padres, de igual manera los hijos. Y como tercera opción, pues ya está una buena disciplina, la disciplina que ellos deben de influir a sus hijos, de inculcarlos para que ellos vayan por ese camino del bien. La disciplina, por ejemplo, ayudar a que con las opiniones de los padres el hijo pueda valorar más la vida, lo que tiene, pueda subir mucho más su autoestima, pueda, digamos que de alguna manera fortalecer esas debilidades, sí, entonces es como ayudar a ese enriquecimiento de la persona, pero aceptando estas tres condiciones que son las principales y que muchas veces hay familias que pasa como desapercibido, no le dan tanta importancia y en realidad es como lo fundamental para comenzar por ese camino de autoridad. Así es, Kelly, y como ustedes lo han dicho, la familia pues es el primer referente que tiene uno de autoridad, pero también está el colegio, la sociedad, y todo esto ¿para qué? Para que se mantenga como un control y una estabilidad como en el contacto con las otras personas y para no exceder ciertos límites. Entonces la autoridad no es que sea mala, simplemente hay que saberla llevar y entender que no es que le estén haciendo un malo, que le estén prohibiendo todo, sino que es porque como estamos en una sociedad debemos aprender a entender al otro, a ser pasivos, entonces de esto se trata la autoridad, no exceder el límite. Yo pienso que cuando hablamos de autoridad y más que todo cuando lo vamos a tratar con nosotros los jóvenes es muy difícil porque nosotros ya no estábamos como tan dispuestos a que en la casa nos pongan un montón de reglas y esto. Y puede entrar a chocar un poquito la libertad que nosotros queremos con la autoridad que nuestros padres pues quieren tener sobre nosotros. Entonces es como importante tener en cuenta que no hay que estar siempre mandando y solo dando reglas y no más, sino que también hay que fortalecer mucho la parte de la comunicación, como ya nos lo decía Kelly, y también hay que fortalecerlo mucho desde la parte del ejemplo. Cuando a nosotros nuestros padres nos dan un buen ejemplo o nos quieren dar una regla dándonos el ejemplo de que ellos también lo hicieron así o lo pueden hacer así, va a ser mucho más fácil que el joven en su casa pues entre como en esa conciencia de que va a estar bien asumir esas reglas y de que se pueden lograr cosas muy buenas si se llegan a acuerdos con nuestros padres. Y es que hay algo muy elemental, un ejemplo quizá que para muchos, yo creo que todos alguna vez en la vida cuando fuimos niños hicimos mandados a la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento? Acuérdense ustedes, vayan, retrocedan, incluso los que están viendo a través de sus televisores, gracias también a los canales comunitarios que nos retransmiten, recuerden en qué momento usted ya dejó de decirle, de hacerle caso a su mamá y ya no fue a hacer los mandados. Hubo un momento en el que usted le hacía siempre caso, ¿cierto? Había una autoridad en la casa y el niño simplemente vaya, hágame tal mandado, el niño obedecía y hacía el mandado. Llega a una edad o llegamos a una edad en la que ya nos dicen y ya nos da pereza, ya empezamos a refutar, ya comenzamos a pelear, si tenemos hermanitos menores, no, manda mi hermanito, ¿sí? O mi hermanita. ¿Y qué pasa? Que nosotros como hermanos, ojo, así seamos jóvenes, también somos el ejemplo para los niños que vienen detrás de nosotros. Entonces, si nosotros delante de la mamá le estamos diciendo, no hago el mandado, ¿qué va a hacer el niño? Lo mismo.
¿Por qué? Porque imagínense que nosotros somos el referente incluso más cercano que de los hermanitos, porque los hermanitos casi siempre toman al hermano o la hermana mayor como su referente. Bueno, vamos, para yo no hablar tanto, ¿qué tal si vamos a ver si Kelly nos va a explicar también la otra parte de esta autoridad que se conquista mereciéndola, de esta autoridad que se conquista a través del ejemplo, algo muy importante. El miedo a la libertad, educación en la confianza. La autoridad ha de exhibirse lo menos posible. Cada vez que se emplea se expone a un riesgo y sufre un desgaste. Tan grave es no usar de la autoridad cuando es preciso hacerlo, como emplearla de modo tan reiterado que acabemos por perderla. Esto supone aprender a hacerse el despistado de vez en cuando, exponerse a ser engañado en cosas de poca importancia con una ingenuidad solo aparente, antes que mantener ante los hijos una actitud de desconfianza o recriminación constante. Son precisamente las actitudes desconfiadas las que hacen al chico de 10 o 12 años adiestrarse en la técnica de la mentira. No es bueno manifestar incredulidad. La educación debe basarse en la confianza. No prestéis demasiado oído a la acusación. Desechad las sospechas injustas. La confianza ayuda a que le duela sinceramente haberos defraudado. Cread un ambiente de libertad en el que se sienta a sus anchas, sin estar rodeado de controles, y el buen ejemplo rendirá sus frutos. La libertad no está reñida con la autoridad y la disciplina, sin las cuales será muy difícil que cada cual pueda, sin herir a otro, gozar de libertad de movimientos o de expresión. Mala cosa sería que el chico se acostumbrara a oír repetir a sus padres una determinada orden varias veces. Así, cada día tardará más en obedecer y en muchas ocasiones ni siquiera llegará a hacerlo. No es nada educativo, por ejemplo, llamarle 5 veces para que se levante, la última con suficiente tiempo todavía para llegar holgadamente al colegio. Si el chico no es obediente, es mejor que le llames a la hora en que vas a exigirle que se levante. De lo contrario, desgastas tu autoridad y cada día tendrás que ejercerla de forma más dura para lograr los mismos resultados. Y cada día será más difícil recuperar el terreno perdido. A veces esas crisis de autoridad en la familia provienen de que se desautorizan mutuamente unos a otros ante el chico. Se echa la culpa al otro cónyuge o a las condescendencias de la abuela o al ausente, pero no se busca el acuerdo de todos para poner remedio. Vemos entonces acá, como nos explica Kelly, la libertad que tienen principalmente los jóvenes, pero antes de entrar a hablar un poco de esto, ¿qué es la libertad? La libertad es esa capacidad de la conciencia para pensar y obrar según su propia voluntad, pero muchas veces esa voluntad lo pensamos individualmente, no vemos más allá. Entonces queremos sobrepasar algunos límites sin saber en realidad qué es lo que estamos haciendo, generando así pues algunos conflictos en la sociedad. ¿Qué pasa, Ani? ¿Qué pasa, compañeras y todos los que están viendo el programa del día de hoy hablando acerca de la autoridad y la libertad? Precisamente hablábamos ahorita de la autoridad y el autoritarismo, de la parte en la que nosotros le damos la autoridad a través del ejemplo, pero también está la parte en la que se imponen las reglas, se imponen las cosas, ¿cierto? Impuestas, no comunicadas, no concertadas. Pero yo, ¿por qué me tengo que sentar a concertar una regla con mi hijo sabiendo que yo soy el que mando aquí? Yo soy la autoridad. Generalmente sucede mucho con la figura paterna, ¿cierto? Yo soy la autoridad, tiene que hacerme caso. Resulta que hoy en día, pues como los tiempos han cambiado tanto, los jóvenes han ido avanzando y etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Sucede que en muchos casos ya hay que sentarse a dialogar y a concertar ciertas normas, no todas. O sea, no se puede uno tampoco darle la libertad hasta cierto punto y no convertirla en libertinaje.
Kelly, por ejemplo, hay un elemento muy especial de acuerdo al libertinaje y a la libertad, que es lo que queremos también hacer conciencia a través del programa y sobre todo a los jóvenes que nos están viendo. Nosotros también, pues, o bueno, en el caso, yo soy la más vieja de todas estas niñas, pero ellas que también son jóvenes y yo también que fui joven, pasé por esa etapa en la que queríamos que nos dieran, por ejemplo, permiso para salir a cualquier cosa, no necesariamente a rumbear, puede ser a un paseo o algo, y le dicen a uno llegue a tal hora. La autoridad está ahí, llegue a tal hora, ¿cierto? Porque hay unas reglas que respetar y hablábamos de las normas en estos días también en el programa. Se requieren, se necesitan las normas para poder sobrevivir y convivir. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo como tal me rebelo ante los padres y digo, no llego a la hora que me indicaron, no llego a las 9, no llego a las 11? Ahí se convierte ¿en qué? En autoritarismo. No. Libertinaje. Muy bien, se convierte en libertinaje. ¿Por qué? Entonces yo le doy el permiso a la niña y entonces el libertinaje se lo está tomando el joven, no en este caso el papá, se lo está tomando el joven, porque hay esas dos diferencias. No está muy bien porque uno creería que fuera eso, pero ¿qué pasa? Hay dos diferencias, el libertinaje en cuanto al joven como tal, o el libertinaje en cuanto al papá que le da permiso, o a la mamá que le da permiso a los hijos ya, o que se extralimitan en eso. Entonces, es el libertinaje como tal, pero también es saber manejar ese tipo de libertades, ¿cierto? Tranquila, Kelly, que eso es normal. Y aquí me la están haciendo reír. Bueno, pues Felipe, camarógrafo por aquí haciéndonos reír. Una parte muy importante para entender esta diferencia de la que nos habla Natalia, se basa mucho en tener, todos nos están haciendo reír hoy, ay no. Se basa mucho en tener muy fortalecida la comunicación. Si por ejemplo a mí mi mamá me dice, yo la dejo salir, pero llegue a las 11 y yo le digo, y yo no le digo nada, sino que no llego a esa hora y no le aviso que no voy a llegar a esa hora. Entonces desde que ella me dice llegue a las 11, pues yo puedo intentar entrar a concertar con mi mamá media horita, una horita de llegada más tarde. Ahorita Kelly en el Voz en Off nos hablaba de que como que prejuzgar a las personas mal y estar siempre pensando negativamente en que todo lo que van a hacer va a estar mal, orilla a las personas a empezar a decir mentiras. Entonces, si por ejemplo yo sé que si en mi casa no me van a dar un permiso para alguna cosa y yo quiero ir y sé que no va a ser algo malo y no voy a ir a hacer algo malo, pero pues digamos tengo unos papás muy cerrados, pues es un ejemplo, y ellos no me van a dar permiso para hacer alguna cosa, entonces, y siempre van a estar pensando en que no, es que se va a ir por allá a hacer quién sabe qué, con esos amigos, que tal cosa, que la otra. Entonces, ¿qué le dejan a la persona? Decir una mentira para poder ir a disfrutar del espacio en el que quiere estar. Entonces es muy importante que en la casa se den, digamos, a la tarea de conocer a la persona, al hijo, al joven, de no juzgarlo, sino de tratar de entender las amistades que tiene, las actividades que les gusta hacer, tratar de comprender también que si le están pidiendo un permiso, pues no es precisamente para ir a hacer algo malo, sino como escuchar y darse la tarea de decir, bueno, mi hijo me está pidiendo un permiso para algo, me está explicando qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién va a ir. Entonces, pues darse esa tarea como de entrar a razonar y a conciliar, y no simplemente decir un no tajante, porque eso siempre va a orillar a una persona a decir una mentira, y eso, digamos, es lo que más quebranta una relación familiar. Claro que sí, Juliana, y reiterando la confianza en la familia. Es que muchas personas dicen, ay no, es que mi hijo no me hace caso, es que vea tan grosero, pero es que ¿qué pasa? Esto proviene desde la propia familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hijo tiene, digamos, alguna salida o algo así, pero entonces por miedo a decirle la verdad a los padres, le inventa una mentira. ¿Qué pasa ahí? Está generando cierto conflicto interno, porque entonces cada vez que vaya a hacer algo, tiene que volver al hábito de decir la mentira para poder hacerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? La familia, o pues sí, en este caso el papá, la mamá o con quien viva el niño o adolescente, debe tener muy claro decirle al niño, vea, dígame la verdad para que haya confianza, para que exista el diálogo. Sin embargo, a pesar de esa verdad, pues también tratar de llegar a entender al joven o al adolescente.
¿Por qué? Porque entonces, si digamos, un hijo le dice la verdad al padre o a la mamá y resulta que estos toman una actitud arrogante, entonces obviamente pues el niño ya no va a sentir esa confianza de volver a decir la verdad, porque si dice la verdad esto lo va a llevar a tener más problemas. Pero entonces lo que estábamos hablando ahorita es, digamos, el ejemplo que brinda la familia. ¿Qué pasa con esto? No se necesita como tanto imponer tantas normas, tanto estar tan rígidos. ¿Por qué? Porque es que es justamente los buenos ejemplos los que van moldeando al niño o al joven. ¿Por qué se da esto? Porque, digamos, el papá llega un domingo y se levanta, digamos, 11 de la mañana. ¿Qué hace? Le ayuda a la mamá con el desayuno, va y también organiza la casa y cosas así. Entonces, con esto, el papá le está diciendo al niño, es que hay que colaborar en la casa, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. En el caso de los mandados, por ejemplo, cuando alguien va a hacer dicha diligencia o algo así, no es que digamos, es que usted tiene que ir a hacer tal cosa, no. Si el niño o el joven ve que cada miembro de la familia colabora con estas cosas, entonces esto ya no se le va a volver como una regla, sino una costumbre. Es que en mi casa todos colaboran con tal cosa o con tal otra. Entonces de esta manera las cosas no van a ser tan tediosas y no se va a imponer tanto así, sino que se va a volver más como una costumbre para crear un ambiente familiar. Claro que no se está hablando de ser, digamos, resignados a lo que se está, sino pues como tratar de vivir pacíficamente. Sí, muy bien, Zuleima, ese aporte y muy interesante. Vamos a observar también a continuación cómo aprender a mandar y enseñar a obedecer. Esto es muy importante porque da un poquito de continuidad al tema que estamos hablando acerca de la autoridad y de la libertad. ¿A veces sientes que eres capaz de mucho más de lo que la sociedad espera de ti? A mí me pasa. ¿Recuerdas cuando eras adolescente? Cuando la escuela tenía menos que ver con la pasión por aprender y más que ver con las calificaciones y las buenas notas. ¿Cuántas veces estuviste sentado en clase, aburrido, desesperado por salir de ahí? Todos los adolescentes sentimos eso. Albert Einstein actuó en consecuencia de eso. A los 15 años, estando en clase, de pronto decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y se fue. Y nunca volvió. ¿Recuerdas cuando eras un niño y todo lo que querías era jugar con las cosas, desarmarlas, agarrarlas, y los adultos te decían no, no, no? Te decían niño bueno cuando estabas quieto y niño malo cuando no podías quedarte quieto. Todo con las mejores intenciones, por supuesto, pero eso no lo hace menos descabellado. Porque de hecho, nuestra capacidad de crear y aprender no tiene fronteras. Y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la invención de los estudios por resonancia magnética han permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Ahora sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Y es extraordinario. Entonces, ¿quieres saber de qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y unas 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los 8 años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierta y refuerza nuestra inteligencia latente. Y algo más, hemos evolucionado para aprender mirando las cosas desde distintas perspectivas y conectándolas. Eso lo hacemos a través del juego. ¿No sería maravilloso tener esto presente al criar a los niños? ¿Dejarlos jugar de pequeños y también cuando se hacen más grandes? Según su maestro, Charles Darwin nunca llegaría lejos porque pasaba demasiado tiempo jugando con insectos. Entonces, dejemos que los niños jueguen, porque el juego nunca es solo juego. Desde ya, esto implica invertir más tiempo y energía, pero a la hora de elegir dónde concentrar los recursos para que los niños aprendan, lo mejor es concentrarse en la prepubertad. En ese momento, aprendemos imitando a las personas a nuestro alrededor. A partir de los 12 años aproximadamente, esto cambia. Se despide el niño fácil y maleable y aparece el adolescente rebelde y desafiante.
Miremos más de cerca qué ocurre en ese cerebro. ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones establecidas en la infancia se rompen y reforman. De los 12 a los 20 años aproximadamente, en el cerebro del joven tiene lugar el equivalente a un terremoto. Basta de aceptar lo que dicen los adultos. El cerebro del adolescente necesita hacer las cosas a su manera. Oh, no, piensan los padres. Oh, sí, piensan los científicos evolucionistas. Porque si no hubiésemos desarrollado este impulso de hacer las cosas de manera diferente, jamás habríamos llegado tan lejos. Hasta hace 60.000 o 70.000 años, para los niños era conveniente crecer siendo iguales a sus padres. Hasta que llegó la última era de hielo. Debemos estar agradecidos al puñado de ancestros que decidieron separarse de sus padres, condenados a morir en las cavernas. Construyeron balsas y cruzaron el océano, esperando encontrar climas más cálidos. Esto hizo que correr riesgos se convirtiera en el rasgo fundamental de la adolescencia. No deberíamos menospreciar la adolescencia, sino honrarla por lo que realmente es. La lucha decisiva, el momento en que la nueva generación desafía el status quo y genera nuevas formas de ser y pensar que garantizan nuestra supervivencia. Imagina qué pasaría si concediéramos a la adolescencia la libertad de emprender esa lucha. En lugar de forzarlos a sentarse pasivamente en clase, ¿qué pasaría si confiáramos en que el anterior aprendizaje por imitación ahora les permite desplegar las alas y resolver las cosas por sí mismos? Esto puede sonar aterrador, pero no lo es, porque si permitimos que su curiosidad natural surja desde la infancia, los adolescentes estarán deseosos de aprender y conquistar cimas inexploradas del pensamiento. Y eso no es aterrador, es altamente estimulante. Hemos evolucionado para ser así. Es lo que nos convierte en personas plenas y adaptadas. Dejemos de tratar de vivir de una manera perfectamente contraria a la forma en la que estamos programados. Permitamos que tanto nosotros como la próxima generación reivindiquen el increíble regalo de nuestros ancestros. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad. Interesantísimo video también que nos ilustra la temática que estamos tratando el día de hoy y que es muy importante. Hablamos también acerca de algo, un ejemplo muy particular que precisamente cuando estábamos en la investigación nos encontramos, y es el caso de que cuando usted despierta a su hijo para ir al colegio, yo creo que hay muy pocas mamás que puedan decir que el hijo o la hija se despierta antes que ellos, ¿sí? O sea, o se levanta sin problemas. La mayoría de las veces la mamá que es, digamos, muy permisiva, que no tiene la misma autoridad que se quisiera, que hace, va y suena el reloj despertador a las 5 de la mañana. A las 5:05 va y lo despierta. Después, como sabe que no se levanta, a las 5:10 va y lo despierta otra vez. Y así sucesivamente hasta que llegan las 5:30, cuando ya, ¿qué pasa? La mamá, ¿qué sucede cuando la mamá ya ve, se siente desesperada que el hijo realmente no se va a levantar? Se pone brava, ¿cierto? Ahí es donde le pega un grito, dice Juliana. Ahí es donde hay una autoridad y dice, bueno, se levantó, que le va a coger la tarde, ¿cierto? Entonces, en la investigación que realizamos decían, la idea no es esa. ¿Cuál es la idea? La idea es que si usted quiere ejercer la autoridad y que le respeten digamos, ese rol que tiene en la familia, solamente llámelo una vez. Si le cogió la tarde, responsabilidad de él. Así sabrá que la próxima vez que lo llame o la llame, se tiene que levantar porque ya no la van a volver a llamar, ¿cierto? Entonces ese es uno de los consejos que dan precisamente para las mamás que de pronto son un poquito más flojas que los papás. Los papás de por sí son un poquito más autoritarios. Vamos a ver la diferencia entre autoritarista, autoritario, y se me olvidó la otra. Ani. Bueno, entonces de esto existen tres padres, pues tres clases de padres a la hora de ejercer la autoridad. El primero son los padres autoritativos, que esos son un poco más abiertos a lo que diga el niño, pero teniéndole unas reglas claras, unos límites, y los escuchan, les permiten en algunas ocasiones tomar sus propias decisiones. Por otro lado están los autoritarios, que es solo lo que ellos digan. Son rígidos, no les gusta escuchar a sus hijos y creen que lo que ellos digan es lo mejor para ellos, sin ver más allá. Y por último están los permisivos, que no les explican a sus hijos unas reglas claras, no les ponen unas guías, sino que en pocas palabras que hagan lo que ellos quieren. Y esto es un poco malo para los hijos porque ellos van a crecer con esa idea de que en donde ellos vayan es lo que ellos digan, ¿cierto? Y entonces en algún momento se van a chocar con el mundo
y se van a dar cuenta que no es así, porque como dijimos ahorita, la autoridad se ejerce en diferentes ámbitos de la vida. ¿Y qué piensa Kelly de estos tres tipos de padres? ¿Cómo es su mamá y su papá? No, yo creo que tienen un poquito como de todo, ¿cierto? Porque igual también pienso que no se debe exceder, o sea, un padre de influenciar autoridad a su hijo, pero no llegando pues al extremo de que va a ser muy cerrado en sus cosas y no va a permitir opinión alguna, y tampoco ser como tan, o sea, tan descuidado con ellos, o no pensar, por ejemplo, si ellos le dicen que les piden un permiso, bueno, vaya, normal, o sea, no preocuparse tanto. No se puede llegar a ese extremo realmente, porque hay que saber llegar a ellos con una educación asertiva. Sí, eso es un proceso de educación, que en este programa estamos hablando de esos dos ámbitos, de autoridad y de libertad. ¿Cómo debe ser consistente? Tanto el padre como el hijo deben aceptar sus errores y deben saber en qué están fallando, pero los dos. Esa es una manera pues muy factible a que pueda fluir muy positiva la relación. También puede ser inmediata, cuando ven que algo está mal en esa relación, o que su hijo está haciendo algo mal, pues llegar y actuar a tiempo, no esperar a que las cosas sigan de pronto trayendo más consecuencias o aspectos más negativos, sino que en el momento hacer las cosas realmente, que sea seguro, que tanto el padre como el hijo sientan seguridad. Si el papá va a reprender a su hijo, pues que tenga criterios y argumentos, porque no hay nada más bonito que si le van a decir algo, pues que tenga los argumentos, y que por ejemplo, si el hijo le pregunta, pero ¿por qué me está regañando? ¿Por qué hice esto? Y que le diga, porque sí, pero porque sí, que le explique por qué, que tenga argumentos. También obviamente que sea justo, que porque si el hijo obviamente hizo algo malo, pues que sepa que eso va a traer consecuencias, y que es momento de que afronte esas mismas consecuencias, y que con ayuda de la guía de un padre o de un educador, pues que va a salir de ese problema. Entonces yo pienso que es bien importante como tener esas diferencias y saber cuáles son los pasos a seguir, que son muy simples, pero muchas familias no lo hacen. Bueno, entonces para seguir con este tema, vamos a ver un pequeño videíto en donde nos vamos a orientar en cómo aprender a mandar y al mismo tiempo cómo es importante enseñar a obedecer. En muchos casos el éxito de la autoridad ante el chico de esta edad está más en cómo se manda que en lo que se manda. El modo de mandar es lo que hace que valore esa autoridad de los padres más que la importancia de lo que dicen. Al proponerle que haga algo, no puede darse la sensación de mandar por comodidad personal, y mucho menos con aire de señor feudal sobre sus hijos. Es bueno que vea que nos molestamos nosotros primero, y como el ejemplo arrastra, aceptarán así mejor el mandato. Si ven que papá ayuda a mamá en las tareas domésticas, él entenderá que debe hacer lo mismo sin necesidad de que nadie se lo explique. Lo que mandemos ha de ser razonable, y si es posible que también lo parezca. A esta edad suelen ser muy razonables, y un esfuerzo, un sacrificio incluso, será aceptado de buen agrado si desde el principio se considera como una condición precisa para la buena marcha de algo, de la vida familiar, por ejemplo. Otra regla básica del ejercicio de la autoridad es no multiplicar las órdenes y prohibiciones, y más aún si se tratara de exigencias casi imposibles de cumplir. No se puede, por ejemplo, pedirle a esta edad que esté callado y quietecito un rato largo, o que no juegue cuando con ello no molesta a nadie, o que esté estudiando sin levantar la vista durante 3 horas seguidas. En estos años el niño es todo movilidad y necesita expansionarse. Debemos comprender su exuberancia vital. Bueno, es realmente importante aprender a mandar y enseñar a obedecer. ¿Por qué? Porque entonces
si el padre de alguna manera entonces aprende a mandar y sabe que no se cierra, como hablábamos ahora, en esa autoridad de él y nada más, que se ve mucho en los padres y no tanto pues en las madres, ¿cierto? Porque se ve que ellos son los que tienen la autoridad, o eso es lo que ellos mismos han influenciado. Y llegando a este aspecto, yo también pienso que es algo malo, porque eso es lo que los hijos hombres van a aprender en un futuro. Entonces ellos van a hacer todas las cosas y van a decir, pero es que yo soy la autoridad porque yo soy el hombre y en mi casa mi papá es el que manda. Entonces, llegando pues a ese aspecto que lo tocamos así, también es bueno que sepan cómo cambiar esa perspectiva que se ha visto desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando se aprende a mandar, obviamente se está enseñando a obedecer. Cuando uno de alguna manera sabe cómo llegar a su hijo, pues él nos va a obedecer de la misma manera, porque con respeto estamos hablando hacia ellos, con respeto nos estamos dirigiendo, y eso es algo muy importante porque también se está ejerciendo, digamos que ese mismo sentido de pertenencia por la situación en la que se está desenvolviendo ese momento, y va a influir positivamente tanto en la relación de padre e hijo como del hijo también con ellos mismos y con su entorno. Hay que tener en cuenta algo muy especial, y es lo siguiente: hay familias, por ejemplo, en las cuales el esposo siempre, digamos que se crió con una actitud un poco machista desde su infancia. Entonces generalmente no es el típico esposo que le ayuda en la casa a la esposa. ¿Qué sucede? Que entonces ese es el ejemplo, si hay hijos hombres en la casa, ese es el ejemplo que él va a recibir siempre. Entonces después, más adelante, cuando ya se case, le va a decir la esposa al hijo pues del señor: bueno, pero es que usted ¿por qué nunca me ayuda? ¿Usted por qué nunca hace nada? Pues hombre, no le podemos pedir peras al olmo. Si en la casa estuvo acostumbrado o lo enseñaron a que el papá se quedaba acostado en la cama y se le llevaba hasta allá todo, si se le sacaba hasta la ropa, si se vestía, prácticamente se bañaba, entonces no espere a que el hijo no vaya a hacer lo mismo si ese fue el ejemplo que recibió, ¿cierto? Lo otro, hay algo muy importante, y es la comunicación entre los mismos padres que ejercen la autoridad y la libertad, que se pongan de acuerdo, porque no hay cosa más difícil que es criar el hijo cuando la mamá dice una cosa y el papá dice otra, o la mamá es más permisiva, el papá no es tan permisivo, es más autoritario, ¿más qué? ¿Cómo fue? Sí, autoritario, eso, más autoritario. Entonces él dice que no, pero la mamá dice que sí. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Es muy inteligente, se va a ir por donde le convenga más. Entonces, no, yo voy y le pido el permiso a mi mamá porque yo sé que ella no me lo va a negar. Entonces, después van a tener problemas, ¿quiénes? Los propios esposos. ¿Por qué? Es que usted fue la que le dio el permiso. Entonces, le pasa alguna cosa al muchacho, vea, es que es culpa suya. ¿Quién lo dejó salir? Usted. ¿Quién le dio el permiso? Usted. Entonces, váyase usted para el hospital porque vea, ¿cierto? Cosas como esas hay que ponerse de acuerdo desde siempre, desde la comunicación es muy importante, lo que siempre nosotros recalcamos en el programa, tan importante que cosas tan pequeñas como mandar el hijo a hacer un mandado y que la mamá diga que tiene que ir a hacer el mandado y el papá, deje lo que está jugando play, pero usted ¿por qué le amarga la vida? Ese tipo de situaciones generan falta de comunicación y por tanto, obviamente el hijo no le va a hacer caso, sino al papá cuando se le ponga bravo o a la mamá cuando se le ponga brava nomás. Esto es una situación muy complicada porque genera conflictos entre la pareja de los esposos que nunca se van a poner de acuerdo para darle órdenes o reglas o permisos o lo que sea al hijo. Al hijo lo van a confundir porque es muy complicado para uno como hijo que va y le pregunta a la mamá alguna cosa, le pide a la mamá alguna cosa y le dice, dígale a su papá. Y va uno y le pregunta al papá y el papá le responde, dígale a su mamá. Uno se queda en la mitad como que, ¿y entonces yo a quién le digo? Por eso es importante que se pongan de acuerdo, porque pasa mucho también, como lo decía ahorita Natalia, que si la mamá le da a usted el permiso y llega uno a la casa y el papá empieza a regañarlo, que porque usted porque salió, que quién le dio permiso,
que se cree que pues sí, que porque se va sin que le dé permiso. Entonces, claro, y uno le dice que la mamá le dio permiso y empieza entonces el conflicto de que no se comunican tampoco entre ellos bien, y entonces no saben si fue que la mamá le dio el permiso, si fue que el papá le dio la plata para salir, o si fue que le dieron tal cosa y no se contaron. Entonces es muy importante que se tenga como esa complicidad entre los padres cuando se trata de las reglas en el hogar, de dar los permisos, de aconsejar a los hijos, porque aparte de imponer reglas y esto, cuando uno necesita un consejo, cuando uno necesita hablar de algo en familia, también necesita que no sea únicamente con la mamá o únicamente con el papá, necesita también que los dos estén ahí presentes y se pongan de acuerdo para darle un consejo, para darle una recomendación cuando el hijo lo necesita, y no que la mamá le dijo algo y usted va y le cuenta la situación al papá y el papá le dice algo totalmente distinto. Entonces eso es muy importante para que no genere conflictos entre la pareja y no genere conflictos también al hijo, porque se termina confundiendo. Otro aspecto importante, Juliana, también es que encontramos en la investigación es que hay que mandar lo que razonablemente se puede exigir. Como, por ejemplo, le va a decir la mamá al hijo que se quede, un hijo que tiene por ahí 10, 11 años, que se quede quieto 3 horas y que no moleste. Si, como lo escuchábamos ahora en el clip, él en esa etapa está desarrollando esa capacidad pues de movilidad, ese momento en el que ellos tienen curiosidades de conocer todo lo que ven, quieren experimentar. Entonces, ¿cómo se les va a exigir algo que ellos pues que no se puede cumplir? También tienen que ser como muy precavidos en esas dos cosas, porque es importante que no exijan cosas que de pronto de alguna manera también está afectando al niño, o que le diga que se quede 3 horas estudiando y que no se mueva de ahí. Pues de esa manera no va a aprender nada, y tampoco va a ser bueno ni para él ni para la madre o el padre, porque también se está perturbando. Otra cosa importante es que no se debe hacer promesa que no se piense cumplir, ni amenaza que tampoco se piense como ejecutar. Sí, porque muchas veces le dicen al hijo, si usted hace esto, no lo vuelvo a dejar salir con sus amigos. Y él lo hace y ellos lo dejan salir con los amigos. Entonces, ya que dice el hijo, pues yo pierde autoridad. Muy bien, ¿por qué? Porque entonces ya yo veo que yo hago las cosas y mis papás no hacen nada. O sea, ellos prometen, dicen y nunca hacen nada. Eso también es otro aspecto que juega mucho en contra. Y de estos que ustedes han dicho, también un importante que lo dijeron antes es el de la confianza, porque muchas veces se limitan a dar los padres un permiso a sus hijos porque pues piensan que es mentiras, que no van a hacer lo que dijeron, ¿cierto? Entonces hay que manejar esa confianza. Bueno, y otra cosa muy importante que de pronto se les escapó es que esta mosquita tan linda que todo el programa nos ha estado acompañando. Bueno, Tenemos una mascota propia, Zuleima, mascota propia, un mosquito. Bueno, otra cosa importante es que en las manos de los padres está el futuro de los hijos. ¿Por qué? Porque obviamente desde chiquitos se está educando al hijo para un futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si los padres son muy autoritarios o por otro lado brindan mucha libertad, entonces ¿qué va a pasar? Eso va a generar un conflicto en el niño. ¿Por qué? Porque cuando crezca o va a ser o muy libre y va a querer, digamos, hacer todo lo que él quiera sin importarle las demás personas, o por el contrario va a ser muy sumiso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar desde ahorita que el niño algún día se va a convertir en ciudadano. Entonces lo que tenemos que pensar es que sea un ciudadano que no solo cumpla sus deberes, sino que también exija sus derechos, que no sea una persona sumisa, pero que tampoco alcance sus logros maquiavélicamente, pasando por encima de todas las personas. Entonces esa responsabilidad que recae sobre los padres, entender que es que tienen en sus manos a un ser humano que va a crecer y que obviamente se va a desenvolver en sociedad. Bueno, vamos entonces a continuación a ver la última parte de un BTR que tenemos preparado ya para dar las conclusiones de nuestro programa, porque se va terminando el tiempo, es muy corto y pues hay mucho tema y mucha tela para cortar, como se dice. Vamos a ver. Hay que mandar lo que razonablemente se pueda exigir.
Y en esto debemos ser realistas, pues las personas necesitan de cierto entrenamiento, necesitan aprender y eso requiere de tiempo. Piensa también que no debe hacerse promesas que no se piensen cumplir, ni amenazas que no se quieran luego ejecutar. Al tener el chico, como ya hemos dicho, un profundo y vivísimo sentido de justicia, sufre mucho cuando piensa que sus padres actúan injustamente. Por ejemplo, si dan señales de preferencia entre hermanos o toman partido por este o por aquel. El chico juzga conforme a lo que ve y a veces le faltan datos. Por eso no basta con ser justo, también es preciso parecerlo. Nadie engaña impunentemente a un niño, dice Curtis. Los padres que emplean la mentira se desautorizan. La falta de acuerdo entre los esposos al educar a los hijos es la causa de muchos fracasos. Por eso es preciso ponerse de acuerdo para convertir una solución sobre el modo de actuar en cuestiones concretas. Hará falta, como siempre, que intervienen 2 o más personas en una decisión, que cada uno ceda en algo de su idea inicial para lograr un acuerdo sin imposiciones. Bueno, importantísimo entonces cada uno de los elementos que hemos tratado, que trae el matamoscas. Uno de los elementos que hemos tratado en el programa del día de hoy, la autoridad y la libertad, el autoritarismo y el libertinaje. Tengamos muy en cuenta las recomendaciones que pues hemos consultado dentro del programa. Lo importante realmente, como siempre lo decimos, es la comunicación. Ahí la comunicación hace parte fundamental de cualquier tipo de relación y siempre nos estamos comunicando. Nos comunicamos con los gestos, nos comunicamos con las palabras, con la mirada, con el cuerpo, con todo. O sea que hay que tener el tema de la comunicación como algo fundamental dentro de la familia para que este tipo de situaciones, como es la preadolescencia, la adolescencia y todas las problemáticas que conllevan estas etapas tan importantes de la vida de una persona, puedan tratarse de la mejor manera y se puedan llevar sin ningún tipo de problemas graves. Niñas, muchísimas gracias. Conclusiones para terminar. Juli, Kelly, Ani y Suleiman, no se me olvidaron los nombres. Bueno, ya como para terminar, lo hemos dicho durante todo el programa, muy importante la comunicación. Y yo creo que lo vamos a seguir reiterando durante todos los programas porque es la base para tener una buena relación en todos los ámbitos y educar mucho en la confianza en la familia. Basarse más en educar a los hijos para formarlos en principios y que se tengan confianza a sí mismos y que tengan confianza también con los padres para que haya, digamos, una comunicación asertiva entre todos. Así es, Juliana, nunca tampoco utilicen la mentira porque muchos padres creen que porque el hijo es pequeño le van a mentir y él no se va a dar cuenta, porque la mentira siempre va a ser pobreza de recursos y qué mal pues que se vea que de pronto un padre no tiene como esa autoridad o no tiene ese valor de afrontar lo que hace y de poderle decir a su hijo con argumentos qué está sucediendo. Entonces nunca se olviden que lo principal es el ejemplo, la comunicación y una disciplina adecuada. Eso es lo que usted debe influenciar en su hijo y eso es lo que les va a ayudar a fortalecer mucho más esa relación. Así es, y también importante no exceder ni la autoridad ni esa libertad, puesto que si una de las dos se va al límite puede causar problemas, conflictos entre la familia, y hay que entender también que la familia es parte fundamental en el proceso de formación de los hijos, que al salir a una sociedad se enfrentan a muchas personas y a muchos problemas, y que si como le enseñan en la casa, ellos van a salir a hacer lo mismo a donde se encuentren. Entonces la libertad no solo está en la casa, sino también en el colegio y en cualquier espacio donde nos encontremos. Entonces no es que nos queramos ir en contra de la autoridad, sino saberla llevar. Claro que sí, ya pues como para terminar, sería como decirle a todas las familias que nos están viendo en este momento, denles un buen ejemplo a sus hijos. Si ustedes no quieren que sus hijos sean malas personas, foménteles buenos valores desde ahora, enséñeles el valor de la tolerancia, enséñelos a que sean justos. Por la noche él coja y lea un libro para que el niño coja ese hábito y no se ponga a ver la novela, vea
programas educativos, escuche buena música. Factor escuche- XF es escuchar buena música y en familia. Pues eso ya depende de los gustos de cada familia. Yo decía más así como de música instrumental y clásica, pero pues sí, es como tratar de cultivar desde ahora a los ciudadanos de un futuro, Así porque es. en las manos de ustedes está el futuro de sus hijos. Así es, muchísimas gracias compañeras, gracias también a todos los televidentes que nos estuvieron acompañando durante todo este programa, donde pues tratamos una temática interesante, esperamos los consejos pues sean recibidos de la mejor forma, no somos especialistas, volvemos y lo reiteramos, pero realmente pues las investigaciones son de personas que realmente han tenido un proceso de aprendizaje y por supuesto son psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, personas que tienen pues como todos los fundamentos para darnos los consejos que investigamos en el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días. Recuerden que les tenemos como promesa manualidades interesantes para la otra semana, así que quédense con nosotros y muchas gracias a los diferentes canales comunitarios que retransmiten nuestro programa cada 8 días. Nos vemos. Estanquillo